Estás a punto de escuchar una historia que conoces, o al menos una historia que tu memoria ha domesticado, una fábula que has archivado en el cajón de los cuentos infantiles y las lecciones morales simples. Es un relato narrado en apenas 17 versículos, un susurro perdido en la inmensidad sinfónica de la Biblia, pero que esconde el secreto más oscuro y fundacional de nuestra especie, el proyecto meticuloso, la arquitectura emocional del primer asesinato. Por milenios se nos ha contado una versión simple, peligrosamente simple, la de un hermano bueno y un hermano malo, una obra de teatro de marionetas con un villano de manual y un mártir de vitral. Pero, ¿y si te dijera que esa es una simplificación no solo perezosa, sino cómplice? Una cortina de humo tejida por el miedo que nos ha impedido ver la verdad más incómoda, que el monstruo no nos es ajeno. ¿Y si el primer asesino de la historia tuviera motivos que, peligrosamente, podemos incluso llegar a entender? Motivos que vibran en la misma frecuencia que los celos que sentiste en un patio de colegio, que la envidia silenciosa que te corroe en una oficina, que la amargura de un sueño frustrado que se pudre en tu interior. ¿Y si el propio Dios, en un acto de aparente justicia, se convirtió en el catalizador involuntario, en la chispa que encendió la mecha de la catástrofe? En los próximos minutos, no vamos a relatar simplemente la historia de Caín y Abel. No, vamos a realizar una arqueología psicológica. Vamos a excavar capa por capa el terreno endurecido del mito para encontrar los huesos de una verdad humana. Vamos a tomar el bisturí de la psicología, la lupa de la filosofía y la linterna de las preguntas prohibidas para diseccionar cada palabra, cada silencio, cada metáfora que se esconde entre las líneas del texto original. Preguntas que la tradición ha preferido ignorar, no porque no tengan respuesta, sino porque la respuesta nos aterra. Antes de iniciar este descenso, un rápido aviso. Si este tipo de análisis profundo es lo que buscas, asegúrate de darle a me gusta a este video y, lo más importante, suscríbete y activa la campana de notificaciones. No querrás perderte las oscuras verdades que desenterraremos en nuestros próximos episodios. Ahora sí, prepárate, porque esta no es solo una historia antigua tallada en piedra, es un espejo negro, un espejo pulido y sin concesiones, que no refleja tu rostro, sino tu estructura interna. Y el reflejo que verás en él puede ser mucho más familiar y perturbador de lo que imaginas. Porque entender el origen de la envidia, la anatomía del rechazo y la mecánica de la ira es entender la semilla de la oscuridad que todos, sin excepción, llevamos dentro. Este no es un cuento sobre ellos, es un diagnóstico sobre nosotros. Abróchate el cinturón, el descenso ha comenzado. Para entender a Caín, para siquiera empezar a rozar el abismo de su decisión, primero debemos despojarnos de todo lo que sabemos y entender el mundo en el que abrió los ojos. Un mundo susurrado, embrujado, perpetuamente acechado por el fantasma de un lugar que nunca conoció, pero que lo definía todo, el Edén. Imaginen a sus padres, Adán y Eva. No eran simples mortales, eran exiliados, refugiados con un tipo de estrés postraumático que no podemos ni concebir. El trauma de la perfección perdida, el síndrome del miembro fantasma de un mundo entero. En sus ojos no solo había la luz de un solo hostil, sino el recuerdo imborrable de una luz diferente, una luz divina que los bañaba sin quemar, una presencia constante que ahora era un vacío ensordecedor, una ausencia que pesaba más que cualquier presencia. Cada amanecer no era una promesa, sino una bofetada. El sol que ahora agrietaba la tierra y quemaba su piel era una burla del sol amable que calentaba el jardín.
El agua que ahora tenían que buscar con desesperación, a menudo turbia y con sabor a tierra, era un insulto al recuerdo del agua de un río que era pura vida, que cantaba. El silencio de la noche, ahora roto por los gruñidos de depredadores desconocidos, era una tortura comparado con la paz de un mundo sin miedo. Sus conversaciones junto al fuego no serían cuentos de hadas, serían elegías fragmentadas, susurros de una vida que a oídos de sus hijos sonaría a locura. Había un árbol, diría Eva con la mirada perdida, cuyos frutos curaban cualquier tristeza. Los leones, añadiría Adán, dormían a nuestros pies. Para Caín y Abel, el Edén no era un mito, era la herencia robada. Era el motivo silencioso de la tristeza perpetua en los ojos de su madre y de la frustración endurecida en las manos de su padre. Crecieron a la sombra de un paraíso perdido, una vara de medir inalcanzable contra la que su propia existencia, llena de sudor y polvo, siempre saldría perdiendo. El Génesis nos dice que fueron expulsados para labrar la tierra de la que fueron tomados. Pero esta frase esconde una brutalidad silenciosa que debemos desempacar. La tierra fuera del Edén no era un campo fértil esperando ser cultivado. Era un enemigo consciente, era un campo de batalla. Personifiquemos esta tierra por un momento. Ella también recordaba ser parte de un jardín perfecto, vibrante de vida, y ahora, maldecida por culpa de estos seres caídos, se sentía violada, herida. El suelo era duro, petrificado por el rencor. Las espinas y los cardos que brotaban no eran simple botánica, eran las cicatrices airadas de la tierra, sus uñas rotas arañando a quienes la herían con sus arados. La maldición de Dios no fue una metáfora, fue una realidad geológica, botánica y espiritual. La tierra se resistía, luchaba, parecía odiarlos, y en este mundo de lucha, de memoria rota y de pérdida constante, nacieron dos hijos. El primero fue Caín. Su nombre en hebreo, Cayin, se asocia con la palabra adquirir, poseer, forjar. Eva, al dar a luz, exhausta pero con un grito de feroz triunfo, dijo: «He adquirido un varón con la ayuda de Jehová». Analicemos esa frase. No es solo alegría, es una declaración de intenciones, es casi un desafío. A pesar de la caída, a pesar del exilio, todavía podemos crear. Caín era la prueba tangible de que la humanidad no se rendía. Era la primera creación puramente humana en un mundo caído. Pero piensen en la presión que ese nombre y esa declaración imponen. Adquirir, poseer. Caín nació con el peso de la reconquista sobre sus hombros. Era la encarnación de la lucha, del esfuerzo, de la ambición de dominar un mundo hostil. Era la prueba de que sus padres aún importaban. Poco después llegó Abel, y su nombre, Jebel, es una palabra que lo cambia todo. En hebreo, Jebel significa aliento, vapor, soplo, efímero. Es la misma exacta palabra que el libro de Eclesiastés usa para su lamento existencial. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Jebel Jabalim, Jacol Jebel. ¿Qué nos dice esto? Que entre el nacimiento del primer y el segundo hijo, algo en Adán y Eva se había roto. La realidad brutal de su existencia había erosionado el optimismo desafiante. Quizás, después de ver lo que costaba criar a Caín en este mundo de polvo y lucha, miraron a su segundo hijo y con una tristeza infinita pensaron: este es solo un soplo, una cosita frágil destinada a desaparecer. Desde su nacimiento sus nombres sellaron sus destinos. Uno era la posesión, lo terrenal, lo sólido, la lucha por permanecer. El otro, el aliento, lo espiritual, lo pasajero, la aceptación de la impermanencia. Uno era una afirmación, el otro una resignación. Y esta diferencia fundamental, plantada en sus mismas identidades, sería el suelo fértil para la tragedia. El Génesis nos da una descripción simple de sus vidas.
y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Pero bajo esta simpleza yace una división tectónica de la experiencia humana. No son solo dos profesiones, son dos cosmologías, dos formas radicalmente distintas de estar en el mundo. Vamos con Caín, llamémoslo el geólogo de la desesperanza. Su vida era una guerra de trincheras contra la materia inerte. Describamos su día. Se levanta antes del alba, no por inspiración, sino porque el calor del mediodía es un enemigo mortal. El mango del arado de madera, áspero, le ha dejado callos sobre callos, una segunda piel muerta sobre la suya. El peso en sus hombros no es solo el del yugo, es el peso de la gravedad misma que parece tirar de él con más fuerza. Sus músculos no son los de un atleta, son nudos de tensión, permanentemente agarrotados por una lucha que nunca tiene una victoria clara. Su relación con la tierra es un combate, no es un jardinero que coopera, es un minero que intenta extraer vida de una roca inerte y rencorosa. Su éxito es cuantificable y, por lo tanto, fuente de constante ansiedad. Mide su vida en surcos rectos, en montones de piedras arrancadas del suelo, en el número de semillas que brotan contra el número de las que se pudren, y su recompensa es siempre incierta. Imaginen la amargura de trabajar durante meses para que una plaga de langostas, una sequía inesperada o una inundación repentina destruya todo su esfuerzo en una sola noche. ¿Cómo no iba a desarrollar una visión paranoica del universo? ¿Cómo no iba a sentir que había una conspiración cósmica en su contra? Su conexión con lo divino, por lo tanto, no podía ser de gratitud. Era una negociación, un regateo. Sus oraciones no eran susurros de amor, eran los gruñidos de su esfuerzo, eran argumentos silenciosos lanzados a un cielo polvoriento y mudo. Su Dios era un capataz exigente, un terrateniente celestial que había maldecido su lugar de trabajo. Ahora, crucemos el valle hacia el mundo de Abel. Llamémoslo el poeta de lo vivo. Su paradigma era el opuesto. No luchaba contra la naturaleza, danzaba con ella. Su trabajo no era de fuerza bruta, sino de inteligencia sutil, de paciencia, de observación. Su día no estaba marcado por la violencia del arado, sino por el ritmo lento de su rebaño. Conocía a cada oveja, no como un número, sino como un individuo. Sabía leer el lenguaje de las nubes para encontrar pastos, entendía el murmullo del viento. Su labor era un flujo, no una fractura. No imponía su voluntad, la alineaba con los ciclos de la vida. Asistía en el nacimiento de nuevos corderos, un acto de creación sagrada. Curaba a los enfermos, un acto de compasión. Su conexión con lo divino era, por lo tanto, intuitiva e íntima. No tenía que buscar a Dios en un cielo silencioso. Lo veía en el milagro del latido de un cordero recién nacido, en la lealtad incondicional de su perro pastor, en la belleza funcional de un ecosistema que él ayudaba a mantener. Su Dios no era un capataz, era el arquitecto de la vida que él tenía el privilegio de cuidar. Ahora, imaginemos el inevitable choque de estas dos soledades al final del día, junto al fuego. Caín llega, cubierto de polvo, oliendo a sudor y a tierra amarga. Se deja caer pesadamente, sus manos son garras de callos y tierra. Su silencio es una roca. Abel llega más tarde, con el olor a lana y a hierba fresca. Su paso es ligero, intenta compartir la belleza de su día. Vi un águila hoy, dice, y las ovejas estaban tranquilas. Para Caín, estas palabras no son una ofrenda de paz, son sal en la herida. Águilas y tranquilidad, piensa con amargura, mientras yo luchaba contra las rocas y las espinas por un puñado de grano. La envidia que nace aquí no es la simple envidia del éxito, es una envidia vocacional, existencial. Caín, en su fuero interno, desprecia el trabajo de Abel, no lo considera trabajo real, es un paseo, un juego.
no produce callos, no rompe la espalda y sin embargo parece traer paz y favor. Y Abel, ¿cómo ve a Caín? Con una mezcla de compasión y quizás una inconsciente y pura superioridad espiritual. Siente pena por la lucha de su hermano, pero es la pena que se siente por alguien que no ha entendido el secreto del universo, que es mejor fluir que luchar. Y esa piedad, desde la perspectiva de Caín, se siente exactamente igual que la condescendencia, estas fisuras, estas diferencias en la textura misma de sus almas se hicieron más y más profundas con cada atardecer, hasta que solo necesitaban un temblor para convertirse en un abismo insalvable. Y entonces llegó el día del temblor, el día del catalizador, el momento en que las tensiones subterráneas emergieron a la superficie con la fuerza de un volcán. El texto bíblico dice: y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Vamos a montar el escenario. Esto no es un servicio religioso en un templo, es un acto primordial, crudo y elemental. 2 altares de piedras apiladas bajo un cielo abierto. El olor del aire, el silencio expectante de la creación, el peso de la mirada de un Dios invisible. Primero, la ofrenda de Caín. El texto es brutalmente específico en su vaguedad. Trajo del fruto de la tierra. No dice de los primeros frutos, la primicia que toda cultura antigua reservaba para lo sagrado. No dice de los mejores frutos, los más grandes y jugosos. La frase sugiere un gesto casual, casi un afterthought. Imaginen a Caín, al final de un día agotador, agarrando un puñado de lo que tiene a mano. Unas legumbres, quizás unas espigas de grano. Están polvorientas, quizás alguna está magullada. Las lleva al altar y las deja caer sin ceremonia. Es el cumplimiento de una obligación, no un acto de adoración. Es un impuesto, es un acto de agresión pasiva, es un mensaje silencioso. Tú me maldijiste con esta tierra, aquí tienes los frutos de tu maldición, estás contento. Ahora la ofrenda de Abel. El texto aquí es de una precisión exquisita, trajo de los primogénitos, de lo más gordo de ellas. Cada palabra es un universo. Primogénitos. No era un animal cualquiera. Era el primero, el más valioso, la promesa del futuro de su rebaño. Matarlo era un acto de fe radical, un riesgo económico y emocional. Era decir: confío en que me darás más, así que te doy el principio de todo. Y luego, lo más gordo, chelev en hebreo. En el pensamiento antiguo, la grasa no era algo a evitar. Era la esencia de la vida, la fuente de energía, el símbolo de la abundancia y la riqueza. No le dio a Dios una pierna o unas costillas, le dio la esencia de lo mejor que tenía. La ofrenda de Abel no era un impuesto, era un poema de amor, un acto de devoción total, un gesto de entrega absoluta. Y la respuesta divina fue inmediata, pública y aniquiladora. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Olvidemos por un momento la idea infantil del fuego del cielo. Eso es demasiado fácil. Pensemos en una manifestación más sutil y psicológicamente devastadora. Imaginen que, alrededor del altar de Abel, el aire comienza a vibrar. Una calidez palpable, una luz que no parece venir del sol, una sensación de presencia y aceptación que lo envuelve todo. El humo de su sacrificio asciende en una columna perfecta y recta hacia el cielo, y en el altar de Caín, nada. Un silencio de hielo, un vacío. Sus frutos simplemente están ahí, patéticos y mundanos. El humo de su fuego, si es que lo encendió, se arremolina y se arrastra por el suelo, como si el cielo lo repeliera. La humillación es total, porque no es un grito de rechazo, sino un silencio de indiferencia. Es ser ignorado,
es ser tratado como si no existiera. El rechazo no fue privado, fue un espectáculo. Abel fue aceptado, Caín fue borrado. Aquí nace la gran pregunta: ¿por qué? ¿Fue la sangre contra los vegetales? Esa es la interpretación perezosa. La respuesta más profunda es que Dios no juzgó las ofrendas, sino los corazones. No vio un cordero y unas verduras. Vio la fe radical contra la obligación resentida. Vio la entrega contra la exigencia. Rechazó el corazón que ofrecía, no lo ofrecido. Independientemente de la razón, el efecto en Caín fue un colapso sísmico de su psique. Y se ensañó, Caín en gran manera, y decayó su semblante. La palabra hebrea para ensañarse, chará, significa arder, encenderse en un fuego blanco y furioso, y su rostro decayó. Se desplomó. Es la máscara de la vergüenza tóxica. La humillación pública, la herida narcisista definitiva ha sido infligida ante su hermano menor, ante el Dios de sus padres. En ese instante, la pequeña semilla de la envidia, que llevaba tiempo latente en la tierra oscura de su alma, fue inundada con el queroseno de la humillación pública y germinó, convirtiéndose en un árbol de veneno en un solo segundo. Y Dios lo vio, por supuesto que lo vio. Lo que sucede a continuación es, sin duda, uno de los momentos más tensos, reveladores y trágicos de toda la literatura universal. Es una intervención divina que es a la vez un acto de gracia y el prólogo de la condenación. Dios, el juez que acaba de humillarlo, se acerca a Caín, no para castigarlo por su ira. Se acerca para hablarle, para advertirle, para ofrecerle una última salida. Antes de que Dios hable, imaginemos el estado de Caín. El mundo se ha reducido a un túnel. No oye los sonidos del campo, no siente el viento, solo oye el latido ensordecedor de la sangre en sus oídos y ve la imagen de su hermano, envuelto en la luz del favor divino. El universo se ha vuelto injusto, y esa injusticia tiene un nombre: Abel. Y en medio de esa tormenta interna, la voz de Dios. No es un trueno, es un susurro, lo que lo hace aún más penetrante. ¿Por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Detengámonos aquí. Dios no le da una orden. Le hace dos preguntas y le da una fórmula. Las preguntas son una invitación a la introspección, la base de toda terapia. ¿Por qué sientes lo que sientes, Caín? Mira dentro de ti. Y luego la fórmula, la clave para su salvación. Si haces el bien, serás aceptado. Dios le está diciendo: tu futuro no está sellado, tu identidad no es el rechazado. Es una condición temporal basada en tus acciones. Tienes el poder de cambiar la narrativa. La puerta no está cerrada. La solución no es un ritual diferente, la solución es una actitud diferente, la solución es moral. Es una oferta de gracia de una magnitud asombrosa. Pero Caín está demasiado sordo de rabia para escucharla, y entonces viene la advertencia, la personificación inmortal de la lucha interna del hombre. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta, acechando. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Desglosemos esta frase, porque es el diagnóstico de toda la oscuridad humana. El pecado está a la puerta, acechando. La palabra hebrea para pecado aquí, chatat, también puede significar demonio del pecado. Y la palabra para acechando, robets, es la que se usa para un depredador agazapado, en cuclillas, listo para saltar. No es un concepto abstracto, es una entidad, una bestia salvaje, un demonio del desierto, acurrucado justo en el umbral de tu conciencia. Está inmóvil, paciente, oliendo tu debilidad, tu herida, esperando a que la puerta se entreabra para saltar y devorarte. Su deseo es para ti. La bestia te desea, te anhela. Tu ira, tu envidia, tu autocompasión son su alimento.
La oscuridad no es pasiva, es activa, tiene una voluntad, una intención dirigida hacia ti. Te está seduciendo. Pero la frase final es la más importante y, en retrospectiva, la más trágica de todas. Y tú te enseñorearás de él. La palabra hebrea es Timshal Bo. Significa tú puedes y debes dominarlo, tú puedes y debes gobernarlo. Es un imperativo. Dios le está diciendo a Caín, la bestia es real, está ahí y te quiere. Pero tú has sido creado para ser su amo, no su esclavo. Te he dado el libre albedrío, la conciencia, la fuerza. La elección final, la responsabilidad última es tuya. El monstruo está en la puerta, pero tú tienes la llave y la fuerza para mantenerla cerrada. Dios le dio un diagnóstico, ira y orgullo herido, un pronóstico, el peligro del pecado bestia y una receta para la cura, el libre albedrío y la acción correcta. Le dio un mapa para salir del laberinto oscuro de su propia mente. Pero Caín, cegado por el dolor de su herida narcisista, eligió no leerlo. Eligió escuchar el siseo seductor de la bestia en la puerta en lugar de la voz de su creador. La decisión estaba tomada. La mecha, encendida por el rechazo, ahora ardía sin control hacia la dinamita. Y dijo Caín a su hermano Abel, aquí el texto masorético, el más antiguo que tenemos, presenta un vacío, un espacio en blanco, un silencio editorial que grita más fuerte que cualquier palabra. Las traducciones modernas añaden, salgamos al campo, pero la ausencia original es mucho más aterradora. ¿Qué se dijo en ese espacio? Es el momento de la premeditación. Imaginen a Caín acercándose a Abel. Su rostro ya no está caído por la vergüenza, sino tenso, con una calma antinatural. Quizás fuerza una sonrisa que no llega a sus ojos. Sus ojos están muertos, fijos en un objetivo. Hermano, dice, y la palabra suena hueca, ven conmigo, quiero mostrarte algo en el campo. Una mentira calculada. Una treta para alejarlo de la posible protección de sus padres, para llevarlo a un lugar donde las reglas no aplican. Y Abel, en la pureza de su corazón, en su incapacidad para concebir tal nivel de duplicidad, acepta. Ve a su hermano hablarle de nuevo y su corazón se llena de esperanza. Cree que es un gesto de reconciliación. Su inocencia no es estupidez, es una virtud que, en un mundo recién contaminado por el mal, se ha convertido en una vulnerabilidad mortal. Imaginen esa caminata, la última caminata. Es una marcha hacia la muerte, pero solo uno de los caminantes lo sabe. El sol en lo alto, el paisaje, que para Abel sigue siendo hermoso, para Caín se ha convertido en un escenario, un matadero. No ve las flores ni escucha los pájaros. Está escaneando el terreno, buscando el lugar perfecto, una hondonada, un grupo de rocas, un lugar lejos de cualquier mirada. La tensión debe ser insoportable. Abel quizás intenta hablar, llenar el silencio. Caín responde con monosílabos, su mente ocupada en el mecanismo de la muerte. Y aconteció que, estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. La narración es lacónica, casi quirúrgica. La acción es todo. El levantarse no fue un arrebato, fue una decisión ejecutada. Se irguió, encarnando al depredador que le advirtieron que no fuera, y cumplió su plan. No necesitamos saber. El arma, una roca afilada, la misma que antes usaba para luchar contra la tierra, una herramienta de labranza, sus propias manos, las manos del agricultor, ahora cerrándose alrededor del cuello de su hermano. El arma es irrelevante. El arma fue el odio nacido de la envidia. Pero imaginemos el momento, el primer golpe, el shock en los ojos de Abel. No es el miedo a un enemigo, es la confusión total ante la traición absoluta. El dolor físico es agudo, pero palidece ante el dolor del alma al comprender que es su hermano quien lo está matando. Y luego el fin, el acto irreversible, y después
El silencio. Un silencio como nunca antes ha existido en la tierra. El canto de los pájaros se detiene. El viento cesa. Es como si toda la creación contuviera el aliento, horrorizada y manchada para siempre. Caín está de pie, jadeando, no por el esfuerzo, sino por el shock de su propio poder de aniquilación. Mira hacia abajo. El cuerpo en el suelo ya no es Abel, es una cosa, un objeto roto. El Jebel, el aliento, se ha ido. Por primera vez en la historia humana, un hombre mira a otro y no ve un reflejo de sí mismo, sino una ausencia. La soledad de ese momento es cósmica. Ha asesinado a su hermano y al hacerlo se ha asesinado a sí mismo, a su pasado y a cualquier posibilidad de un futuro inocente. En ese silencio aplastante, la voz regresa, la misma voz. Pero su tono ha cambiado para siempre. Ya no es el consejero, es el juez. ¿Dónde está Abel, tu hermano? La pregunta es una última brizna de paja de misericordia. Dios lo sabe, por supuesto. La pregunta no busca información, busca una confesión, busca un atisbo de remordimiento. Es la pregunta que un padre le hace a un hijo culpable, con la última y desesperada esperanza de oír la verdad y el arrepentimiento. Y la respuesta de Caín. La respuesta de Caín es quizás la frase más importante y terrible jamás pronunciada. Es el nacimiento de la sociopatía, el manifiesto de la indiferencia, el himno del egoísmo que resonará por toda la historia humana. No sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Ashomerachi Anochi? Analicemos la genialidad malvada de esta respuesta. Primero, la mentira descarada. No sé. Segundo, la pregunta retórica, cargada de un sarcasmo y un desafío que hielan la sangre. Con esta pregunta, Caín no solo niega su crimen, inventa la filosofía de la no responsabilidad, rompe el pacto fundamental de la humanidad. Es la frase que permite a naciones enteras ignorar un genocidio. Es la frase que permite a un individuo pasar de largo junto a un mendigo. Es la justificación de toda la crueldad y la indiferencia que vendrán después. Todo el mal del mundo se puede resumir en la filosofía detrás de esta pregunta. La respuesta de Dios es un rugido de dolor y justicia. La paciencia se ha evaporado. ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Una imagen poética y aterradora. La sangre inocente no es un líquido inerte. Tiene una voz, una frecuencia, una energía que grita justicia al cosmos. Y la tierra misma, la Adamá, la que Caín intentaba cultivar, se ha convertido en testigo y fiscal. La tierra que bebió esa sangre ahora acusa a quien la derramó, y ahora viene la maldición. Y no es una maldición arbitraria, es una obra maestra de justicia poética, un castigo que es un espejo del crimen y del criminal. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero, serás en la tierra. El castigo es una tortura psicológica a medida. Primero, su identidad, su vocación, le es arrancada. Caín, el hombre de la tierra, ahora es rechazado por ella. La tierra se volverá estéril bajo sus manos, se burlará de su esfuerzo. Cada semilla que no brote será un eco del cuerpo de su hermano. Pero lo peor es la segunda parte. Errante, y extranjero, nad, serás. La condena a la soledad total y perpetua. Nunca pertenecerá a ningún lugar. Siempre será el otro, el forastero, el que no tiene raíces, el que es mirado con sospecha. Está condenado a caminar sin descanso, buscando un hogar que nunca encontrará, porque ha destruido su único hogar verdadero, la fraternidad. La respuesta de Caín a su sentencia es el último clavo en el ataúd de su humanidad. No muestra una onza de remordimiento por su crimen. No hay un «he matado a mi hermano». Solo hay autocompasión y miedo por las consecuencias. Grande es mi castigo para ser soportado. Cualquiera que me
hallare, me matará. Su principal preocupación es su propia supervivencia. Y aquí, de nuevo, la pregunta fascinante: ¿quién podría matarlo? ¿Futuros parientes vengadores? ¿O es la prueba definitiva de que el mundo ya estaba poblado por otras gentes? Su crimen ha transformado el mundo entero en un lugar lleno de potenciales vengadores. Y la respuesta de Dios es el último y más profundo misterio. En lugar de permitir la venganza, protege al asesino. Ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Y para ello Jehová puso señal en Caín, para que no lo matase cualquiera que le hallare. La marca de Caín, ¿qué era? Olvidemos las ideas de cuernos o cicatrices. ¿Y si la marca era algo más terrible? ¿Un aura de pavor en sus ojos? Una oscuridad palpable que hacía que la gente se apartara de él, no por odio, sino por un instinto primordial de que ese hombre estaba fuera de la ley humana y pertenecía a un juicio divino. La marca no era para su vergüenza, sino para su protección. Y esa protección era la esencia de su tortura. Lo mantenía vivo para que sufriera su exilio, para que experimentara cada día la plenitud de su castigo. La muerte habría sido una liberación. La vida se convirtió en su celda de aislamiento perpetuo. Y salió Caín de delante de la presencia de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente del Edén. El nombre del lugar es la sentencia final. Nod, en hebreo, comparte la misma raíz que errante, nad. No se fue a un país llamado Nod. Se fue a habitar a la tierra de la errancia. Su estado interior se convirtió en su geografía. Su destino era su única dirección. Pero la historia de Caín no termina en la soledad del desierto. La Biblia nos dice algo asombroso, paradójico y profundamente humano. Y conoció Caín a su mujer, y edificó una ciudad. La ironía es de una potencia sísmica. Caín, el primer vagabundo, el errante maldito, el hombre condenado a no tener un lugar, funda la primera ciudad. ¿Por qué? Es el acto de desafío final. Es un intento desesperado de construir externamente lo que ha perdido y destruido internamente. Un hogar, seguridad, pertenencia. Es el intento de construir murallas que lo protejan, no de los depredadores de fuera, sino del vacío de dentro. La ciudad de Caín, y por extensión toda civilización, se revela así como un magnífico y complejo intento de la humanidad de crear orden, permanencia y significado para desafiar nuestro destino fundamental de ser errantes en un universo que a menudo parece indiferente. Sus descendientes, como nos cuenta el Génesis, se convierten en los padres de las artes, la metalurgia, la música, todos los esfuerzos humanos por dar forma y controlar el caos. La historia de Caín y Abel, por tanto, es mucho más que un antiguo cuento. Es nuestro código fuente. Es un mapa detallado y aterrador del lado oscuro del corazón humano. Es la historia de cómo la envidia, ese ácido del alma, puede nacer de una percepción de injusticia. Nos muestra que el resentimiento, si no se confronta, si no se domina, se convierte en esa bestia en la puerta y tarde o temprano derribará esa puerta. La sangre de Abel, según el texto, clamaba desde la tierra. Fue la primera sangre inocente derramada en un acto de odio, pero trágicamente no sería la última. Ese grito silencioso ha resonado a través de los siglos, en cada guerra, en cada genocidio, en cada crimen pasional, en cada acto de violencia nacido del veneno de la comparación y el odio. La pregunta que Dios le hizo a Caín resuena hoy con una fuerza atronadora para cada uno de nosotros. ¿Dónde está tu hermano? Y su terrible respuesta, su rebelión filosófica, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano?, es una pregunta que, como civilización y como individuos, todavía estamos luchando por contestar. La sombra de Caín es larga y su historia
Es nuestro espejo eterno. Nos recuerda que la bestia de la ira, la envidia, el orgullo y la indiferencia siempre está acechando en nuestra puerta y que dominarla o ser devorado por ella sigue siendo, hoy como en el amanecer de los tiempos, nuestra decisión más importante y definitoria. Hemos llegado al final de esta vivisección, pero el cuerpo de este misterio sigue caliente y sus preguntas siguen vivas dentro de ti. Si este descenso a las profundidades del primer crimen te ha dado una nueva perspectiva, si te ha hecho cuestionar lo que creías saber sobre la naturaleza del bien y del mal, entonces nuestro objetivo se ha cumplido. Y a cambio de esta inmersión en la oscuridad, te pido 3 cosas simples. Primero, si crees que estas historias son más que simples cuentos antiguos, sino llaves maestras para descifrar el laberinto de nuestra propia psique, demuestra tu apoyo con un me gusta. Tu clic es el combustible que nos permite llevar este tipo de análisis a más personas que, como tú, buscan la verdad detrás del velo de lo evidente. Segundo, para no perderte nuestra próxima investigación, donde exploraremos otras narrativas fundacionales que han moldeado nuestro mundo, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Lo que vamos a explorar a continuación podría redefinir tu noción de héroes y villanos, de ángeles y demonios. No querrás quedarte fuera de esa conversación. Y, finalmente, la pregunta principal de esta autopsia sigue en pie y quiero escuchar tu veredicto en la sala de comentarios. ¿Caín nació malvado, con una semilla de corrupción, o las circunstancias, la aparente preferencia de sus padres, la dureza de su trabajo, el rechazo público y divino, lo convirtieron en un monstruo? La culpa fue enteramente suya, un fracaso de su libre albedrío ante una advertencia clara? ¿O fue el rechazo de Dios el catalizador injusto que hizo inevitable la tragedia, convirtiendo a Dios en un actor de este drama? Es posible y es permisible sentir una incómoda pizca de compasión por el primer asesino. Deja tu teoría, tu análisis, tu veredicto en los comentarios. Leo y considero cada uno de ellos, porque es en el debate donde la verdad se pule y la comprensión crece. Recuerda, aquí no solo contamos historias, desciframos el código fuente de la naturaleza humana. Hasta la próxima vez que nos atrevamos a mirar juntos al abismo.